hasta lograr encontrar el consenso. Entonces es muy interesante porque en las asambleas de los movimientos sin tierra, en las asambleas de las comunidades indígenas neozapatistas, en las comunidades de Bolivia, la gente discute hasta que llegan a un acuerdo o casi a un acuerdo y una muy pequeña minoría. Y ellos, por ejemplo, nos dicen, y la minoría no es que simplemente perdió, entonces la eliminamos. Ellos dicen, vamos a intentar la salida que la mayoría propone y si esta falla, de inmediato volvemos a la salida de la minoría porque puede resultar que la minoría tenía razón. Entonces ellos nos están dando un concepto de democracia que permitiría renovar la teoría política completa y lo mismo la idea de representación y lo mismo la idea de política. Por eso los compañeros no zapatistas hablan de una otra política que vuelva a revincularse y a basarse en la ética. Pero, por ejemplo, por poner solo otro ejemplo, los economistas todo el tiempo nos han dicho el objetivo de la economía es el desarrollo, es el progreso y tal. Y llegan de repente los indígenas ecuatorianos y dicen, para nosotros el concepto de progreso no existe. No hay traducción al quichua del concepto de progreso. Pero en cambio nosotros tenemos una cosa que es 100 veces superior a la idea de progreso, que es más bienes materiales, más desarrollo, más riqueza, medida en términos de indicadores estadísticos, que es el sumaj causai. Y ellos dicen es la idea del buen vivir. Y ellos dicen el desarrollo material tiene que ir siempre acompañado de un desarrollo cultural y de un desarrollo interior de la persona. Si no, no tiene sentido. Si no, crea estas sociedades capitalistas vacías donde hay gente que acumula dinero que no podría gastar ni él ni 40 generaciones de sus sucesores en toda su vida, aunque dilapidaran de la manera más absurda en los lujos más caros del mundo. Entonces, ¿qué sentido tiene nada más acumular por acumular? De lo que se trata es de vivir bien. De lo que se trata es de desarrollar calidad de vida que además se despliegue en el nivel material, en el nivel cultural. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si los economistas latinoamericanos estudian estas perspectivas, si los teóricos políticos y los sociólogos y los historiadores vemos un poco, digamos, estos movimientos, podemos recrear las ciencias sociales completas desde América Latina. Y creo que tenemos todas las condiciones. Entonces, volviendo a la pregunta, diría que desafortunadamente todavía no, pero creo que estamos en ese proceso y soy optimista respecto de lo que podemos hacer en los próximos 20, 30 años. Yo también soy optimista porque creo que es la realidad la que está alando el pensamiento. Y eso es fundamental. Pero esto implicaría dos cosas. Una, ciertos conceptos que fueron básicos para los historiadores, sobre todo los positivistas que lo instauraron, como el concepto de progreso. ¿Quebrarían totalmente ante las nuevas propuestas sociales o no? Una pregunta. Segundo, ciertos conceptos como ética, ¿tendrían que cambiar totalmente su contenido o no? Tercero, tendríamos que hacer una nueva recomposición teórica a partir de toda esta realidad con todo el acumulado anterior, pero estamos ante la necesidad de un nuevo, una nueva cosmovisión del mundo y por supuesto de la historia. Habría que repensar esa noción de progreso. Y aquí, por ejemplo, incluso tenemos antecedentes. No me parece una casualidad que ya, por ejemplo, los teóricos más agudos, por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, y por ejemplo en especial Benjamin, en sus tesis sobre filosofía de la historia, cuestionaban esta idea del progreso. Entonces, Benjamin dice claramente, tenemos que quebrar esta idea de los historiadores que piensan que la humanidad siempre ha ido como en una escalerita, con esa frase que podemos condensar, digamos, en la idea de decir, todo hoy siempre es automáticamente mejor que ayer y todo mañana será mejor que hoy. Es una mentira total. Y él dice, tenemos que romper la idea de que el progreso además es un bloque que abarca absolutamente todos los niveles. Por ejemplo, los historiadores del arte se plantean la pregunta y dicen, ¿quién es mejor, Van Gogh o Picasso? Y la respuesta es imposible responder a eso porque Picasso no es necesariamente mejor que Van Gogh. ¿O quién es mejor, Van Gogh o Miguel Ángel? Y la pregunta entonces es, si Picasso no es mejor o Van Gogh que Miguel Ángel, no hay progreso dentro de la historia. O eso entonces se procesa de otra manera distinta. Y Benjamin nos decía entonces, hay progreso, puede haber una situación en la que progresa un ámbito, por ejemplo la técnica o la economía, y sin embargo se acompaña de una decadencia social absoluta.
Puede haber épocas donde efectivamente las relaciones sociales prosperan y sin embargo la cultura decae totalmente. Entonces tenemos que romper esa idea lineal de progreso. Pero del otro lado, como decía Benjamin, bueno, retomando un poco la tradición del propio Marx, tenemos que ver el progreso en sus dos caras. El progreso, esta metáfora me parece genial, la metáfora que usa justamente Benjamin, es como un ángel, digamos, que más bien va dejando detrás de sí no tanto una serie o acumulación de conquistas, sino una acumulación de ruinas. El progreso tiene siempre un lado malo, y esa frase de Benjamin que dice, todo documento de cultura es un documento de barbarie, me parece fundamental. Para que efectivamente se pueda crear una sinfonía maravillosa como la de Beethoven, la inmensa mayoría de los seres humanos tiene que estar trabajando en los campos, tiene que estar en las fábricas produciendo, para que una pequeña élite de seres humanos podamos dedicarnos a las tareas de la enseñanza, del aprendizaje, de la creación artística o de la creación intelectual, la inmensa mayoría de los seres humanos tiene que estar sumergida en una actividad fastidiosa que es la actividad del trabajo. Y aquí yo voy un poco en contra de los que efectivamente decían que Marx decía que la esencia del hombre es el trabajo. Eso es una mentira total. Lo que Marx dice desde el texto de la ideología alemana y repite en El Capital es el verdadero reino de la libertad humana comienza cuando el trabajo se abole. El trabajo tiene que desaparecer y lo tienen que hacer las máquinas. Y lo que le corresponde al hombre es dedicarse a la ciencia, al arte, al deporte, al amor. Eso es lo propiamente humano. Entonces, esto me parece que es interesante porque rompiendo esa idea entonces del progreso, yo creo que podemos empezar a pensar de otra manera la historia. Y entonces empezamos a ver esa cuestión mucho más compleja. O sea, la historia es más bien, no es esa escalerita que va de pasos y pasos, sino es como un árbol muy complejo donde se intenta un camino y luego se le abandona, donde está comenzando a crecer una rama y de repente se quiebra, donde de repente brincamos de una posibilidad y volvemos otra vez a la raíz y desde la raíz recomenzamos. Esa es la noción, digamos, de historia que deberíamos tener, quebrando la cuestión del progreso. También la cuestión, digamos, efectivamente de la ética. La ética ha sido degradada, la noción, digamos, de lo que es la ética. La idea, efectivamente, digamos, de que uno tiene que ser responsable de lo que hace, de que uno es responsable entre los otros, de que los otros tienen que ser el límite de nuestras propias acciones, se ha perdido justamente por el individualismo posesivo del propio capitalismo. Cuando los zapatistas dicen de repente, estamos proponiendo que la política vuelva a basarse en la ética, dicen una cosa tan fundamental como decir, tenemos que quebrar esa idea de que el fin justifica los medios. Eso no es cierto. Esa es la noción de la política capitalista, despojada de la ética. Entonces, si el fin es noble, no importa que los medios sean innobles o degradados. Y dicen los zapatistas, eso es una mentira total. Si uno empieza a utilizar medios innobles para perseguir un fin que es noble, lo echa a perder todo y todo se va, digamos, al traste. Los medios tienen que ser tan morales, tan legítimos, tan defendibles como los propios objetivos. Si no, no, entonces no es verdad que el fin justifica los medios, más bien los medios construyen el fin. Y entonces desde eso ellos dicen, por eso entonces la política tiene que basarse en la ética. Cada decisión que tomemos tenemos que ser francos y transparentes y decírsela a la gente. No podemos decirle a la gente, vamos a hacer no sé qué, y por acá estamos haciendo arreglos en lo oscurito, cosas diferentes y tal, y cosas que mantenemos secretas con la gente, ¿no? Me parece que es fundamental. Esta idea de recuperar también la ética se plantearía de otra manera. ¿Y el tercer punto cuál era? Te preguntaba la ética y bueno, la posibilidad de una nueva visión de la historia a partir de esto. Claro, bueno, a partir justo de estos replanteamientos y otros, yo creo que justo sí podríamos acceder también a nuevas visiones históricas. Y también yo creo, este proceso ya se está dando, porque uno lo encuentra, por ejemplo, en las generaciones, digamos, más jóvenes que están tratando de pensar en esto. Bueno, y no solo en ellos, pues estamos tratando todos de hacer este esfuerzo, pero digo, ellos tendrán mucho más tiempo para continuar el trabajo, ¿no?